Bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Es un privilegio, una bendición y una responsabilidad enorme la que el Señor me ha dado el día de hoy. Como venimos hablando del altar familiar, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos está convocando a cada uno de nosotros. No solamente el día de hoy, sino todos los días de la semana, a que renovemos, a que fortalezcamos y a que volvamos a tener ese altar familiar. En estos tiempos nos hemos distraído, tenemos tantas cosas las cuales nos distraen, ¿verdad? Tantas cosas que de pronto uno le presta más atención o lo pone por prioridad, en lugar de poner a nuestro Cristo, a nuestro Señor Jesús como prioridad. Entonces ese es un llamado que el Señor nos está haciendo para volver a esos altares familiares. Durante la Biblia, en lo que es el Antiguo Testamento, entonces nosotros tenemos varios ejemplos de profetas o de hombres de Dios que han levantado altares a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Nosotros eso lo vemos. Y no es que levantaban altares porque tenían ganas de ir a trabajar, agarrar piedritas, ramas y prender fuego, no, lo hacían porque honraban al Señor. Ese altar tenía una simbología, según donde era levantado. Por ejemplo, Abraham es uno que ha levantado varios altares al Señor. Entonces, cada altar que él levantaba tenía una simbología, era por algo en especial. Levantaba altares porque era donde el Señor se le había presentado, se le había revelado. Levantaba altares porque era en gratitud al Señor, porque lo había provisto, lo había guardado. Levantaba altares para decir: esta tierra, este territorio le pertenece a Jehová, le pertenece al Dios de los cielos, creador de los cielos y de la tierra, para que todos los vecinos vieran, aquellos que adoraban a otros dioses, para que todos ellos vieran que esa tierra le pertenecía a Jehová. Y también levantaba altares, o levantó un altar, ¿verdad? Que es uno de los que por ahí a uno más como que le pega el cimbronazo, que es el del monte Moriat, cuando el Señor le pide en obediencia que entregue a su hijo Isaac. Ese hijo que le costó tantos años a Abraham, ¿verdad? Tanta espera. Ese hijo que representaba todo, en ese hijo estaba la promesa que el Señor le había hecho. Y no es que le dijo: bueno, salí de la tienda y el altar quiero que lo haga ahí a nada, a pasos. No, le dijo exactamente en el monte Moriat. El monte Moriat quedaba a 3 días de camino. Imagínense todo lo que le pasó por la cabeza a Abraham. Y así todo, iban caminando, ¿verdad? Iba Isaac, iba Abraham y un siervo, dice la palabra. Isaac decía: bueno, yo veo todo muy lindo acá, pero ¿el sacrificio dónde está? Y el padre se tenía que... No dijo nada porque no le iba a decir: sos vos el sacrificio, obviamente. Entonces, bueno, Abraham en obediencia caminó esos 3 días, llegó al monte Moriat. Y como es nuestro Señor, ¿verdad? Cuando nosotros le ponemos a Él en primer lugar y obedecemos al Señor, Él siempre suple. Él siempre suple. Y puso por nombre, le dijo ahí, es Jehová Jireh, porque Él le suplió el sacrificio. Cuando estaba a punto, todos sabemos que no llegó a sacrificar a Isaac, cuando estaba a punto de hacerlo, el Señor puso ese corderito, ese sacrificio, para que Él lo pudiera ofrecer. Y el Señor con eso estaba probando la obediencia. Estaba probando a Abraham a ver si ese hijo que era tan importante, ¿verdad? El que había esperado tanto. Obviamente que a Sara ni le dijo, porque ya Sara le decía, lo escondía bajo tierra, Isaac. Entonces estaba probando la fidelidad, estaba probando la obediencia de Abraham. Y eso mismo es lo que el Señor quiere probar con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ponemos en primer lugar a nuestro Señor. En este momento, Cristo es el centro de nuestro hogar. A eso es a lo que el Señor nos está llamando, a que dejemos el entretenimiento, a que dejemos nuestra agenda personal para otro tiempo, a que pongamos al Señor como el centro, que Cristo Jesús
vuelva a ser el centro del hogar de cada uno de nosotros. No solamente de nosotros aquí, en Sanando las Naciones, sino de todas esas personas que se van a estar conectando y que van a escuchar este mensaje. El Señor nos está llamando, el Señor está haciendo un llamado a su pueblo, a sus hijos, para que volvamos a poner a Cristo como el centro de nuestro hogar. ¿Qué es un altar familiar? Porque todos podemos decir, bueno, está bien, muy lindo, ya sabemos que era el altar que armaba o que hacían los profetas, ¿verdad? Que era de piedra, era de fuego. Pero el altar familiar nosotros lo tenemos más fácil, no tenemos que ir a buscar nada. Es juntarnos en familia, adorar al Señor, orar, escudriñar la palabra, reunirnos para tener ese momento en el cual nos escuchamos y nos unimos como familia para adorar al Señor. Cuando ese altar familiar no está o se va apagando, somos presa fácil para el enemigo. El enemigo entra y se filtra en la familia por donde quiere. Ya no hay unidad en esa familia, ya no se tratan con respeto, ya no se tratan con amor, ni los cónyuges, ni los hijos a los padres, ni los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque dejamos esa grieta, dejamos esas puertas abiertas para que el enemigo venga y ataque. Entonces es hora de que nos levantemos como hijos e hijas de Dios para encender esos altares en la casa de cada uno de nosotros. Hay una necesidad de recuperar ese altar familiar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué el Señor quiere que recuperemos ese altar? Primero, es para que lo pongamos a Él en primer lugar, como ya lo habíamos dicho, que fue como lo probó Abraham, ¿verdad? Él quiere que Él sea puesto en nuestra casa, en nuestro hogar, en primer lugar, que Él sea nuestro centro, que Él sea, o sea, que dejemos de lado nuestros estudios o la prioridad de nuestros estudios. No quiere decir ahora que ya no vamos a estudiar más, no, que no sea nuestra prioridad. De pronto, si nosotros queremos una casa, un carro, ascender en el trabajo, todo eso está perfecto y el Señor nos lo va a conceder. Pero lo es nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser el Señor, debe ser buscar al Señor, debe ser orarle al Señor, debe ser estar en comunión con Él. El Señor Jesús dijo que debemos estar pegados a Él, que es la vid verdadera, porque sin Él no somos nada, sin Él nos secamos. Entonces eso es lo que el Señor nos llama, a ocupar el primer lugar. Mateo 6:33, no sé si... está. El título, me olvidé el título. Me olvidé el título de la prédica, ya me embalé y me olvidé. Responsabilidad de la mujer cristiana en el altar familiar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque está un poquitito más orientado a las mujeres. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, nuestra responsabilidad dentro del altar familiar? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? El carro, la casa, la promoción en el trabajo, el nuevo trabajo, lo que nosotros le pidamos al Señor, las vacaciones, y por ahí hace mucho tiempo que no tenemos la posibilidad de irnos de vacaciones, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas van a venir por añadidura. El Señor nos la va a dar, el Señor no se queda con nada. Nosotros, si buscamos, no dice buscar primero la casa, el carro, la promoción o el trabajo, y después al Señor. No, el Señor tiene que estar en primer lugar. Y cuando dentro de nuestra casa el Señor es el centro de ese hogar, todo el resto de las cosas fluyen. El resto de las cosas el Señor se encarga de que no nos falte absolutamente nada. El segundo es porque nuestras generaciones somos nosotros los que le debemos direccionar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que son abuelos, a los tíos, si no tienen hijos, ¿verdad? A todos los que vienen por debajo nuestras generaciones. Nosotros debemos ser esa guía
para ellos. Porque nosotros le decimos a nuestros hijos, bueno, tenés que orar, tenés que leer la palabra, tenés que adorar. Y cada vez que nos ve a nosotros, estamos en Netflix, estamos dando los reels, ¿verdad? Mirando los partidos del Mundial, aleluya. Bueno, eso es cada 4 años. De pronto, en vez de cuando viene a la casa el niño o la niña que viene de la escuela, en vez de encontrar en su casa adoración, encuentra cualquier música menos adoración. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pretender que nuestros hijos, que la generación que viene atrás nuestro, adore, alabe, lea palabra, le ore al Señor, si nosotros no lo hacemos? Nosotros debemos ser ese ejemplo para esas generaciones. El Señor Jesús, nuestro líder por excelencia, ¿verdad? Él no nos manda a hacer cosas que Él no hizo primero. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Debemos ser ese ejemplo a nuestros hijos. Porque si nosotros no reflejamos eso, nuestros hijos, ellos copian lo que ven, no lo que decimos. Ellos copian lo que ven de nosotros, ¿verdad? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos, a las generaciones que vienen atrás nuestro. Y el tercer punto es porque el altar familiar fortalece la unidad de la familia, ¿verdad? Donde está ese altar familiar. Vamos a ponerle que uno de nuestros hijos mañana tiene un examen, ¿verdad? Entonces uno ora por ese hijo. El esposo está teniendo alguna situación difícil en el trabajo, uno ora en familia por ese trabajo, por esa posición o por eso que tenga que presentar, ¿verdad? Entonces nuestros hijos saben a dónde tienen que ir. Esa casa está vallada por el Señor cada vez que hay una situación, y como nosotros ya estamos haciendo eso como ejemplo, como algo cotidiano, el día de mañana cuando nuestros hijos pasen por lo que sea que tengan que pasar y de pronto sean más grandes y no nos tengan a nosotros ahí al lado de ellos, ellos se van a recordar que era lo que yo hacía con mamá y papá en casa. Adoraba, oraba, leía la palabra, armaba ese vallado alrededor mío. El Señor me fortalecía, el Señor me daba las fuerzas para seguir adelante, para levantarme, ¿verdad? Entonces es muy importante el tema de reunirnos en oración. Mateo 18, del 19 al 20, dice, no sé si voy a llegar a leer tan allá, acá. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una tribulación, que nosotros pasamos por X cosas, decisiones que tenemos que tomar, mamá, papá, ¿nos podemos juntar para orar? ¿Podés orar por mí? Me duele la cabeza, oremos. Tengo mañana un examen, estudié, pero tengo muchos nervios. No sé porque la profesora es muy exigente. Oremos. Entonces nosotros como padres le damos esa guía a nuestros hijos. La responsabilidad, ahora sí vamos a nosotras, ¿verdad? La responsabilidad de la mujer dentro del altar familiar. Si bien en la Biblia a la mujer no la mandaban a armar altares, ¿verdad? Eso era responsabilidad del hombre, del sacerdote, del patriarca, de los reyes. Pero sí hubo muchas mujeres que en cierta manera levantaron ese altar espiritual y fueron ese liderazgo espiritual para su casa. Fueron quienes entraron en intercesión, quienes se pararon en la brecha, fueron quienes educaron a sus hijos y a sus nietos, fueron quienes, las pacificadoras, ¿verdad?, de ese hogar. Entonces, la mujer cristiana debe ser esa influencia espiritual en su casa. Ese ejemplo lo tenemos con la tsunamita, ¿verdad? La tsunamita, venía el profeta de Dios al pueblo
y ella lo invitaba a comer. El profeta era Eliseo. Ella lo invitaba a su casa, le abría las puertas de su casa, lo invitaba a comer, pasaba un rato, hablaban, pero después se iba. Y ella fue la que le dijo, la que convenció a su esposo de hacerle un cuarto. Ella fue la que puso la intencionalidad y los recursos, ¿verdad? Para que ese profeta se quedara en su casa a morar. Ella no quería tenerlo por un ratito, ella quería tenerlo en su casa permanentemente. Entonces ella fue la que convenció a su esposo y le armaron el cuarto, le hicieron esa habitación para que ese profeta de Dios morara ahí en su casa. Ese profeta de Dios en nuestros tiempos es el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos ser esos que anhelamos que el Espíritu Santo de Dios more en cada uno de nosotros. Y esa es la influencia como mujeres cristianas que tenemos. Orar para que el Señor nos bautice con Espíritu Santo y fuego, para que bautice a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros amigos, a aquellos familiares que todavía no se han convertido, orar por ellos para que vengan al Señor. Segunda de Reyes 4 del 8 al 11, vamos a leer lo de la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, la intercedió, ¿verdad? Ella convenció al marido. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió, ¿verdad? Entonces ella tuvo esa intencionalidad de preparar ese cuarto, ¿verdad? Esa inquietud de preparar ese cuarto porque quería que el profeta, la presencia de Dios, ¿verdad? A través del profeta, que morara en su casa. También la mujer cristiana debe ser intercesora por su familia, por sus amigos y también por todas aquellas personas que tal vez no le puede dar un nombre, pero que están perdidos, ¿verdad? Porque yo no sé quién oró por mí, yo no tengo ningún background de cristianos en mi familia, entonces yo no sé quién oró por mí. Nosotras debemos pararnos en la brecha e interceder por cada uno de ellos, personas que todavía no conocen al Señor, ¿verdad? Y una de esas es Ana, una profetisa ya ancianita, cuenta Lucas, ¿verdad? Esto lo pueden encontrar cuando en Lucas 2, ahí es cuando María y José van a presentar al niño Jesús al templo, ¿verdad? Jesús al templo. Y ahí está Ana. Ana era una teenager de unos 84 años. Ella había estado casada en su juventud por 7 años, dice la palabra, y después enviudó y se dedicó a servirle al Señor en el templo con ayuno y oración. Y Ana fue una intercesora, la cual bendijo y fue de gran ayuda y de gran colaboración, no solamente para su familia espiritual, sino para toda la comunidad que estaba con ella. Entonces el altar familiar es eso, nosotras debemos ser esas mujeres que nos paramos en la brecha para orar, como les dije, no solamente por nuestra familia, nuestros amigos, aquellos que no conocen al Señor, sino por cada una de las personas que están en las tinieblas, que están perdidas en vicio. Ahora con toda esta situación en Venezuela debemos pararnos en la brecha y orar por cada uno de nuestros hermanos venezolanos, ¿verdad? Que el Señor los consuele, los fortalezca, que el Señor les dé esa paz, ese shalom que solamente Él puede dar. Lucas 2, 36 al 38. Yo voy a leer la traducción lenguaje actual porque me gustó más. Dice: Jesús y la profetisa Ana. En el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Se llamaba Ana. Era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven estuvo casada durante 7 años,
pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Mirá si tenía edanita. Se pasaba noche y día en el templo, ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Entonces Ana, esa profetisa, fue de gran bendición al pararse en la brecha, no solamente para su familia espiritual, sino para todo el pueblo, la comunidad. Después tenemos también como responsabilidad, ¿verdad?, el enseñar la fe en el hogar. Ahí está, yo se los puse ahí como para que ustedes vayan mirando si quieren tirar foto. La mujer cristiana debe enseñar la fe en el hogar. Y tenemos el ejemplo de una abuela y de una madre que si no hubieran sido por ellas, Timoteo no hubiera sido de pronto tal vez el hijo espiritual de Pablo, del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, la Biblia destaca el papel de Loída y de Eunice, su madre, en la formación de Timoteo en su fe. El padre era griego, era no creyente, pero sin embargo ellas dos fueron las que estuvieron ahí, desde pequeñito con Timoteo, enseñándole la fe y la palabra de Dios, las escrituras. Y cuando él creció, como dice la palabra, lo que uno le instruye al niño cuando es pequeño, cuando es viejo no se aparta. Entonces, al contrario, fue utilizado grandemente por nuestro Señor Timoteo también. Segunda de Timoteo 1:5 dice, me tengo que apurar porque la hermana Heidi ahí la veo que me está haciendo seña que quiere subir ya voy. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? Y bueno, y tenemos también Proverbios 22:6, que lo puse nuevamente, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La mujer cristiana también debe promover la paz. Aleluya. La palabra del Señor dice, bienaventurado. Josué me dice que no, Lore, no se arreglate con él. Bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, estamos llamadas a ser pacificadoras, mis hermanas. ¿De qué manera podemos hacer? ¿Cómo hacemos nosotras para cumplir con esto, ¿verdad? Para llevar esa paz y esa unidad a nuestro hogar. Es perdonando esas cositas que debemos perdonar, ¿verdad? Es ayudando a que si hay alguna tirantez en la familia, uno sea esa intermediaria para que de pronto esos hermanos se amiguen, esos padres con hijos se amiguen, esos parientes se amiguen, ¿verdad? Lo que principalmente tenemos que poner en práctica y que potenciar de los 9 frutos del Espíritu son 4. El amor, la templanza o el dominio propio, ¿verdad? Que es cuando a uno le dan ganas de... Ok, templanza, ¿verdad? La mansedumbre, ¿verdad? Y la paciencia. Esos 4 frutos del Espíritu los tenemos que potenciar al infinito. Entonces, de esa manera vamos a ser esas mujeres pacificadoras, ¿verdad? Las que vamos a unir a nuestra familia. Efesios 4, 2 y 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en vínculo de la paz. Entonces, vamos esas mujeres pacificadoras. Y bueno, y por último, ¿cómo vamos a hacer para poner por obra todo esto, verdad? ¿Cómo hacemos para levantar ese altar familiar o para recuperar ese altar familiar? Hay varias opciones, ¿verdad?, que uno puede hacer. Lo puede hacer diario, puede hacer un altar familiar diario, lo cual obviamente va a ser más corto que si uno lo hace semanal, no mensual, diario o semanal, no mensual. Entonces, lo primero es la perseverancia, porque así como uno está así con esas ganas de que si sale ese capítulo de la serie que está mirando, no ve la hora de que salga el capítulo como para ir a verlo, con esa misma perseverancia e intensidad,
uno tiene que estar ansioso para ir a esa reunión, ese altar familiar. Entonces, si es durante la semana, puede ser, si todos se reúnen para cenar, porque el almuerzo está como medio complicado, unos 10, 15 minutitos antes de cenar, ¿verdad? Es orar, es leer la palabra, es adorar al Señor. Uno se puede rotar según los miembros de la familia. Si tenemos niños pequeños, lo podemos hacer didáctico, ¿verdad? De pronto, si lo hacemos una vez en la semana, no sé, puede ser el domingo a las 7 de la tarde, ya cuando estamos recogiendo todo como para arrancar la semana. Entonces, de la misma manera, poner una adoración, orar, leer la palabra. Como dije, si tenemos niños pequeños, no hacerlo tan extenso, porque obviamente son niños pequeños, pero se puede hacer didáctico de pronto con la Biblia de los niños, hacer y leer con dibujitos, con cartas, no sé. Vamos a nombrar personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que empiece con la letra P, ¿verdad? Entonces, hacer didáctico ese encuentro familiar, ese altar familiar. Pero lo primero y lo primordial de todo esto es la perseverancia. El estar, obviamente que esta carne le encanta todo menos cuando uno se tiene que poner a orar. ¿Por qué? Porque es el enemigo, que el enemigo sabe que ese es un arma poderosísima que nosotros tenemos. Y el enemigo sabe que donde ese altar familiar es avivado, es restaurado, y lo ponemos por prioridad en nuestro hogar, él no tiene cabida. Él no tiene cabida ahí. Entonces el Señor nos está haciendo un llamado muy importante, no solamente a las mujeres, sino a toda la iglesia, a recuperar ese altar familiar. Josué, cuando estaba con el pueblo, le decía, bueno, ustedes, ¿a quién van a adorar? Los desafió, ¿verdad? Y les dijo, ¿ustedes quién van a adorar? ¿Van a adorar a Jehová o van a adorar a esos dioses que están por ahí? Yo y mi casa adoraremos a Jehová. Y de esa misma manera nosotros debemos hacer con nuestros hogares, volver a encender ese altar familiar en la casa de cada uno de nosotros. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Tenemos el ejemplo en una semana atrás. Esa gente estaba lo más bien en su casa, ¿verdad? Y yo vi un testimonio de una mamá. Ustedes saben que hubo muchos venezolanos con todo esto que estaba pasando que emigraron a distintos países. Esta mujer estaba en Chile, era manicurista en Chile, bueno, es manicurista en Chile. Y ella había emigrado para darle un mejor pasar a sus hijos y a su mamá. Y ella decía, yo trabajo duro y les pude hacer su cuarto, se lo pude decorar como quería. Y llorando, obviamente, esa señora decía, yo ya no quiero más nada, no quiero nada más, yo quiero a mis hijos, quiero a mi mamá, ya no los tiene. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, perdió absolutamente todo. Es un llamado que el Señor nos está haciendo a que Él sea nuevamente el centro de nuestro hogar, a avivarnos en espíritu y en verdad. Amén, poderosa la palabra. ¿Están cansados? No, gloria a Dios. Pase por acá que ahora tenemos otra ministra más que va a traer la palabra, otra hermana más que va a compartir, ¿verdad? En este día, apunte, mire que el Señor está trayendo, ¿verdad? Del altar, hablando de la mujer, de la responsabilidad, esa influencia que tenemos, ¿verdad? Así que denle un fuerte aplauso al Señor, sin más ni más, que el tiempo apremia. Buenas noches, que el Señor me los bendiga y me las bendiga. Qué bonito que el día de hoy, coincidencialmente, con mi hermana María, traíamos palabras más o menos parecidas acerca de ella, la responsabilidad de la mujer. Mi tema se llama Una mujer con propósito según la voluntad de Dios. Quiero agradecer al Señor por la vida de la hermana María, por la vida de la pastora, por la de mi hermana Aide, que hizo una oración tan linda. Y es increíble cómo cada vez que me subo aquí me pongo más nerviosa.
Creo que es la responsabilidad de estar delante de la congregación impartiendo una palabra, así que traía otra palabra, sinceramente, pero por alguna razón el Señor me guió por esta palabra, que mi esposo estaba muy contento, por cierto. ¿Por qué? Yo no sé, ya veremos. Sí, él decía, yo le decía, no, pero es que quiero llevar, no, la que tiene está perfecta. Ya veremos por qué será. Ok, como ya les dije, la palabra que yo les traigo hoy se llama una mujer con propósito según la voluntad de Dios. Quiero que leamos el primer texto bíblico y está en Génesis 2, 18, 24. A mi edad ya me falla la vista. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El texto es largo, pero tiene mucha sustancia. Cuando leemos este texto bíblico, lo primero que notamos es el motivo por el cual la mujer es creada. La mujer no es creada al principio como creó el Señor el resto de las criaturas de la creación, sino a partir de una necesidad. La necesidad que Adán tenía de una compañera. La mujer es eso, la primera necesidad que el hombre tuvo. La palabra nos cuenta cómo Dios, a pesar de haber visto todo lo que hizo y creer y decir que todo estaba bien, Él dijo: falta algo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Eso es la mujer, la voluntad de Dios. La voluntad de darle y llevarle una ayuda idónea a Adán. Dios dijo: le haré ayuda idónea. Por lo tanto, la mujer fue creada como eso. No para ser inferior que el hombre, pero tampoco para ser mayor, sino para ser su igual, su compañera, su ayuda, la voz que lo guíe también muchas veces. Porque si bien el hombre es cabeza de hogar, también la mujer, al ser su ayuda idónea, es esa voz que le pueda decir a él: mira, un consejo, esto por aquí me parece que no está bien, hablemos de esto, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Entonces la importancia de la mujer es grande. Así como el hombre es indispensable para la mujer también es indispensable para el hombre, porque desde el principio el Señor notó eso, porque Adán tenía al alcance todo lo que había en el paraíso, toda la creación del Señor, pero necesitaba eso, su complemento. Repito, no es más que la mujer, pero tampoco la mujer es más que él. Son iguales, los dos se complementan, los dos son el uno para el otro. Como dice la palabra, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer en una sola carne. Fue la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios que la mujer fue creada, viendo, como repito, la necesidad que Adán tenía. Y como la palabra dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y viéndola desde ese punto de vista, entendemos que tanto el hombre para la mujer como la mujer para el hombre son buenos, agradables y perfectos. Leamos Proverbios 31, 10, 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas.
qué bonito como el proverbista habla de la mujer preciosa, de la mujer virtuosa, perdón. La compara a algo hermoso. ¿Quién va a hallar ese tesoro tan maravilloso como es una mujer virtuosa? Qué bonito como la Biblia se expresa en muchos capítulos de la Biblia, especialmente los proverbios, habla del valor de la mujer, de lo hermoso que es su ser. ¿Cuánta virtud tiene la mujer que cumple la voluntad de Dios? La mujer que ora, la mujer que intercede, como decía mi hermana, la mujer que se para en la brecha y ora por su esposo, ora por sus hijos, ora por sus seres queridos que están lejos del Señor. ¿Cuánta virtud hay? Aquella que ama más a Dios que a todo y que a todos, como decía el pastor el domingo. Esa mujer que tiene a Dios, o sea, su mirada puesta en Él y en nadie más. El texto que acabamos de leer es uno de los más conocidos con respecto al valor de la mujer. Entre muchos otros, hablan de la mujer virtuosa y exaltan no solo a ella, sino al hombre que la posee, por decirlo de alguna manera. El hombre que tiene esa esposa, que tiene esa mujer virtuosa. Proverbios 31, 29-30. Leamos, por favor. El corazón de su marido está con ella, está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien, no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien su negocio, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cinta al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de los porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come del pan de balde. Se levanta a sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Este texto nos habla de algo más profundo. Nos habla no solo de la belleza que puede poseer una mujer, de la gracia que pueda tener al hablar, al caminar, al compartir, sino también de su labor en la casa, de que es hacendosa, de que ella está prevenida, de que ella está por delante de las necesidades de su esposo, de sus hijos, porque para eso el Señor la creó. El varón como cabeza de hogar está enfocado en llevar el alimento a la casa, pero la mujer en el administrarlo, la mujer en cuidar de él, la mujer en proveerle ese alimento caliente cuando llega de trabajar, de alentarlo de que cuando él llegue todo esté listo. Y todo eso no desde el machismo, sino desde la gracia que puede tener una como mujer de poder servirle de esa manera tan maravillosa a su esposo. Cuánta bendición hay en las manos de una mujer que, sabiendo todo esto, vuelvo y repito, no desde el machismo que se acostumbra a hablar de que la mujer tiene que hacer lo que el hombre dice porque sí, porque así lo dice la Biblia.
se ha pisoteado la dignidad de la mujer. Se ha levantado el hombre por encima de ella, sin ponerse a pensar muchas veces en lo que una mujer pueda sentir o pueda sufrir o pueda pensar. Y se le ha quitado incluso la voz, porque incluso hasta hoy en día hay púlpitos donde la mujer no es permitida. Hay religiones donde la mujer es impensable que se pare delante de un púlpito, a hablarle a una congregación, porque es algo reservado solo para los hombres. Sin embargo, hay tanta virtud en ser mujer, y quienes lo reconocemos desde la voluntad de Dios, vuelvo y repito, no del feminismo también, porque es otro extremo totalmente errado, sino desde la voluntad de Dios, desde la senda correcta que Dios nos enseña cada día, nos damos cuenta lo maravilloso que es ser mujer. Según mi amigo ChatGPT, el amigo universal, sí, una mujer virtuosa es aquella que tiene gran valor moral, valor ético, espiritual, es valiente, esforzada y también es noble. La mujer virtuosa es la alegría de su casa, el orgullo de su esposo. Como leíamos en el proverbio hace poco, dice, los hombres, dice, los ancianos conocen a su mujer también por la virtud, a su esposo por la virtud de su mujer, por lo bueno. Es que mire, lo bueno o lo malo que una mujer haga, por eso también va a ser conocido el esposo, porque recuerde que somos una sola carne, y asimismo cualquier palabra que uno hable a favor o en contra de su esposo lo está hablando para una misma, porque somos uno solo. La mujer es preciosa tal cual Dios la creó, con el propósito que Dios la creó y en la posición que Dios la creó. Leamos ahora Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. El Señor compara su consuelo al consuelo que le da uno como madre a sus hijos. La mayoría de las veces los hijos no van a llorar donde su papá, van donde su mamá. Si les duele la cabeza, mamá, me duele la cabeza. Si tienen un problema, mamá, tengo un problema. Si se cayeron, mamá, me caí. Y así mismo como el Señor consuela a su pueblo, dice, como la madre consuela a su hijo. Como la madre le pone ungüento en una herida, cuando lo abraza si está triste, así el consuelo del Señor es para nosotros. Y es hermoso que el Señor compare su propio amor y su propia protección con el de una madre, con el de una mujer. Dios compara la manera en que Él ama a su pueblo a la manera en que una madre ama a su hijo. Las que somos madres aquí sabemos que daríamos la vida por un hijo si nos la piden. Y el hijo está siempre más cerca de nosotros que de los padres, no porque los quieran más, no porque nos quieran más a nosotras, sino porque siempre estamos más accesibles. El papá siempre está ocupado, siempre está trabajando, y entonces siempre ellos están más guiados a hablar con nosotras las madres. Y es maravilloso que el Señor compare de esa manera su amor con nosotros. Nosotros estamos adelantando siempre, viendo si el niño se puede caer, dándole un consejo si vemos que lo que está haciendo no está bien, previniendo las desgracias, y si están en un problema, ayudándoles, dándoles un consejo para que salgan de ese problema. Es hermoso. Cuánta belleza hay en ser mujer. Pero ahora me surge una pregunta. Si esto es tan hermoso y si ser mujer es tan bello y tan precioso, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas mujeres que desprecian esa posición de mujer? ¿Por qué hay tantas mujeres que anhelan el liderazgo de su marido? Tantas mujeres que, queriendo ser el marido, dejan en menos la maravilla que es ser mujer. La maravilla que Dios puso en tu vida al ser mujer. Las mujeres somos un cuerpo complejo, biológicamente complejo. Damos vida, damos a luz. ¿Cuántas cosas puede hacer la mujer al mismo tiempo que el hombre no puede hacer?
pero apenas se nos mete en la cabeza que el hombre es el líder del hogar, entonces ya no me parece. ¿Por qué va a ser él el líder del hogar? Si yo hago más, si yo puedo más, lo que él puede hacer, yo también lo puedo hacer. ¿Qué tiene él más que yo? ¿Qué es lo que hay en él que no hay en mí? Bendición de Dios y mandato divino. Porque la mujer no está en el lugar que está y el hombre no está en el lugar que está porque a él le haya parecido estar ahí. Fue mandato de Dios. Fue imposición de Dios, y no imposición a mal, sino a bien, porque Dios conoce absolutamente todo. Y desgraciadamente en los hogares cristianos se ha metido tanto el feminismo. Hay muchas mujeres, muchísimas mujeres cristianas que han seguido corrientes de doctrinas extrañas, de mujeres que se suben a púlpito hablándole a su congregación y diciéndole: tú, mujer, no tienes que someterte a tu marido, porque Dios no dice eso. Tú, mujer, no tienes por qué obedecer a tu marido. Tú eres linda, eres princesa de Dios. Incluso he escuchado alguna que otra que dice que si no te va bien con tu matrimonio puedes mandarlo a volar y buscarte otro, porque las princesas de Dios no estamos para aguantar a un tal por cual. No he visto a ninguna de esas mujeres pedir oración por ese marido, porque la Biblia también dice que la mujer que tiene un marido inconverso, ella misma lo bendecirá. No dice que se separe, dice: tú lo vas a bendecir, a través de ti va a recibir bendición ese hombre. Entonces no envidiemos lo que no es nuestro. El Señor nos dio una porción maravillosa a nosotros como mujeres, gloriosa. ¿Por qué desear lo que no nos corresponde? Mi esposo se está riendo ya, yo no sé por qué. Por favor. Al no estar contentos con lo que el Señor nos puso a nosotros, con el lugar que Él nos dio a nosotros, estamos rechazando su voluntad, lo que Él creó. Como dije antes, nosotros somos perfectas tal cual Dios nos creó. Y no nos creó antes, nos creó después, porque vio la necesidad del hombre de nosotras. Por lo tanto, nosotros, vuelvo a repetir, no somos menos, pero tampoco somos más. Somos su ayuda, somos su complemento. Somos esa palabra de ánimo que ellos tienen cuando llegan del trabajo, con tribulación, con cansancio, con problemas, con tantas cosas. Y a veces es difícil. Y miren, yo me pongo en el lugar de mi esposo porque él trabaja muy duro. Y a veces llega quizás no de un humor muy agradable. No es que va a llegar gritando ni nada, pero ya sé, cuando él entra serio así, yo ya sé. Y a veces yo le llevo de comer. Y yo tengo una manía que siempre que yo le doy de comer, yo le digo: ¿te gustó la comida? Él siempre me dice sí, pero hay veces que me dice: ¿te pasaste de sal? Y no, nunca quedó bien, nunca te gusta. Pero es cosa mía, a veces yo me pongo a pensar: el marido llega a la casa cansado, agotado, necesita paz, pacificadoras, y tenemos por costumbre entonces convertir el hogar en una batalla, en una guerra todos los días, porque él no notó si yo me peiné de un lado o de otro lado, porque el vestido que me puse no le gustó, porque no se dio cuenta que me hice las uñas, porque le llevé el jugo favorito de él y no me dijo ni gracias, y ni siquiera se dio cuenta que le hice su plato favorito, y encima me dijo que me quedó salado. No vale la pena. Y entonces suelta: en la próxima cocina tú. Pero en serio, yo me pongo en su lugar. Es difícil. O sea, imagínense, dice, por el otro día escuché un chiste que decía: imagínense que si la mujer no le hizo caso a Dios, que Dios le va a hacer caso a usted. Pero no, mire, en serio, no deseemos lo que no es de nosotros.
contentémonos con lo que Dios hizo con nosotros, la posición que nos dio. Leamos ahora Números 16, 8, 11. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijo de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Miren, a lo mejor digan ustedes, pero te fuiste, o sea, ¿qué pasó? Ahí no tiene nada que ver. Para mí tiene mucho que ver. Porque el esposo es el sacerdote del hogar. Y cuando nosotros nos ponemos a tomar en poco lo que Dios ya puso en nosotros, estamos en rebeldía. Estamos en rebeldía no contra nuestros esposos, sino contra Dios. Porque Dios, vuelvo a repetir, Dios nos puso por un motivo. Ellos con otro motivo. El liderazgo del esposo va más allá de lo que se conoce de ser el que manda. Por supuesto que no. El liderazgo del esposo va de proveer, de dar la cara, de ir adelante en los problemas, pero el de la mujer es de estar de la mano de él. Porque, como decía la palabra, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer en una sola carne. Somos uno. Y luego somos un altar, como decía la hermana. Un altar en el cual nuestros hijos van a ver si hay adoración. Es el primer altar que nuestros hijos van a ver. La iglesia es el segundo, pero nuestra casa es el primero. Es donde ellos van a ver si hay oración, si hay adoración, si hay alabanza a Dios, si hay respeto. Porque lo que nuestros hijos vean en nosotros, eso es lo que van a hacer cuando sean adultos, cuando tengan sus propios hogares. No sirve de nada venir todos los días de servicio a la iglesia, al templo, si en la casa no hay un templo de oración. Si lo que hacemos aquí en la casa lo deshacemos. Cuando yo era niña, no tuve una infancia fácil. No voy a entrar en detalles con eso, pero el chisme es pecado, hermano. No, en otro momento ya contaré mi testimonio más amplio. Pero lo que quería decir es que en medio de muchas situaciones, mi papá y mi mamá, tuve yo esa maravillosa, ese regalo maravilloso del Señor, que desde niña yo tenía claro lo que yo quería ser como esposa y como madre, y lo que yo quería como esposo para mí. Porque me educaron como normal, como con respeto, con valores, educación, todo lo que los padres educan a sus hijos. Pero había algo más que no necesitaba que mi mamá me dijera. Yo no necesité que mi mamá me dijera: una esposa actúa así. Ella me lo modeló, ella me lo demostró. Yo no necesité que mi papá me dijera: tenés que buscar un hombre así, así, porque él me lo demostró. Tenían sus problemas, tenían sus dificultades, como cualquiera. Pero no hay un día que yo recuerde un pleito reñido entre mi mamá y mi papá por el liderazgo de la casa, por ejemplo. O porque a mi papá le gustó una cosa y a mi mamá no. Nunca nos demostraron a nosotros un hogar donde hubiera contienda. Y debido a eso, yo quería eso para mi hogar. Yo tengo mis hijas, tengo mis hijos. Y yo quiero que cuando ellos crezcan y hagan su vida, puedan decir:
yo quiero esto para mi hogar, yo quiero una esposa así, yo quiero ser esta clase de esposo, yo quiero ser esta clase de esposa. Es una bendición los hijos, son una bendición maravillosa, pero es responsabilidad de nosotros educarlos de manera que cuando ellos crezcan recuerden a sus papás y no se acuerden de aquellos farsantes que iban a la iglesia los domingos, pero cuando llegaban a la casa solo eran gritarse el uno al otro, maldecirse el uno al otro, pelear por quién tenía la razón. Y entonces escuchaba a la mamá escuchando a aquella predicadora que le decía: no, mujer, no te dejes de tu marido. Y escuchaba al esposo escuchando a aquel predicador que decía: no, varón, levántele la voz a su mujer, que ella no puede tener dominio sobre su hogar. Y esa clase de religiosidad que destruyó tantos hogares, porque eran gente que venían todos los días de servicio a la iglesia, pero cuando llegaban a la casa, el hijo veía cómo el papá maltrataba a la mamá, cómo la humillaba, cómo la golpeaba muchas veces incluso. Entonces, ¿qué le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Qué queremos que ellos vean después como mujeres? Seamos la mujer virtuosa según la voluntad del Señor. No seamos necias, no seamos insensatas, no seamos esa mujer gotera que dice el proverbio. Tampoco seamos imprudentes. Y mire que los proverbios tienen tantos proverbios que hablan de la virtud de la mujer, pero también tiene muchos que comparan a esta mujer con esta. La mujer necia destruye la casa con sus manos, dice. La mujer sensata, dice, la edifica. Entonces, pongamos siempre por prioridad sobre todas las cosas la voluntad de Dios. Amemos el ser mujer. Seamos virtuosas. Seamos mujeres con propósito. Seamos corona para nuestros esposos. Seamos prudentes, seamos sabias, pero sobre todo seamos temerosas de Dios. Porque cualquier virtud que pueda tener una mujer no es nada si no va de la mano con el Señor, si no va de la voluntad del Señor. Quiero darle las gracias de nuevo a la pastora, a mi hermana, a mi hermana Aide, por este privilegio maravilloso. Sinceramente, cada vez que tengo la oportunidad de pararme aquí, me siento tan bendecida y tan al mismo tiempo poco digna, porque sé que no soy digna. Sin embargo, el que el Señor me dé este privilegio y que los pastores confíen en mí para esto es una bendición maravillosa por la cual yo le doy las gracias todos los días a Dios. Que Dios les bendiga.